En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bienvenidas, bienvenidos, muy buenos días. Arribamos al martes 20 de enero 2026. ¿Cómo están? Aquí estamos, como siempre, bien temprano, para presentarles las noticias de mayor interés, las que más se jerarquizan en la agenda del día de hoy. Hay notas bien significativas e importantes, ya las desarrollaremos en principio en el resumen. Posteriormente se suma esa importante presentación de los titulares de la prensa nacional, regional e internacional y el desarrollo como tal del noticiero con sus respectivos segmentos y el resto de las informaciones que destacan. Invitación también para que ustedes ya desde este mismo momento, si así lo disponen, participen, tienen la red social Instagram a la orden para enviar sus mensajes, canalizar sus inquietudes, presentar denuncias sobre servicios públicos y enviar esos muy simpáticos saludos que agradecemos mucho, no solamente desde el país, sino también con nuestra señal internacional, y nos envían esos mensajes que, pues, en la medida del tiempo presentamos al resto de nuestros televidentes. Así que bueno, ya saben, la red es _noticiero televen, la dirección de la red social Instagram. Vamos entonces a recorrer pues este camino lleno de informaciones del día de hoy. Vamos a ello. Iniciamos con una buena noticia interesante que pudiera evaluarse formando parte del contexto de lo que son las nuevas medidas que se aproximan en materia petrolera. Porque ayer, incluso publicado en Gaceta Oficial, se conoce que son exonerados de impuestos de diverso tipo, desde el de aduanas, desde la tasa de importación, desde el impuesto al valor agregado e incluso el impuesto general a las transacciones financieras, productos importados de hidrocarburos, combustible, mezclas, derivados. Eso, pues, dentro de un proceso de agilizar, pues, no solamente la venta de ellos y su comercialización, sino también de darle apoyo y respaldo a este proceso de renovación de la industria petrolera venezolana, que está necesario, por supuesto, para el consumo de el resto, pues, de la población, el consumo en este caso para los propietarios de vehículos automotores. Así que bueno, es una noticia importante, está en Gaceta Oficial, viene pues con algunos detalles que seguramente ofreceremos con mayor precisión en el desarrollo de esta primera emisión de Noticiero de Televen. Pero también sobre petróleo e ingresos hay una información importante que tenemos que ponderar. Viene en voz de Chris Wright, quien es el secretario de Energía de los Estados Unidos, como para tratar de despejar dudas sobre el petróleo que se ha incautado en tanqueros sancionados por decisiones del gobierno de los Estados Unidos. Ese petróleo está siendo llevado hacia los Estados Unidos y luego ofrecido pues a diversos compradores a un mejor precio. Dicen que sobre un 30% de cómo se estaba vendiendo antes, y las autoridades de los Estados Unidos pues dicen que eso está ocurriendo. Lo cierto es, lo concreto es que ayer reafirmaba el secretario de Energía que todo el dinero que surja o que aparezca o que reciba el Tesoro de los Estados Unidos por la venta de ese petróleo sancionado será enviado en su totalidad a Venezuela para asumir compromisos de carácter social. Seguramente esto tiene que ver con los fondos que se anunciaron, fondos soberanos para el sector social y también para infraestructura y mejoramiento de los servicios públicos. Así que bueno, es una cantidad significativa. Se habla en principio de 500 millones, pero pueden llegar incluso con la venta de ese petróleo venezolano incautado a los tanqueros que han sido sancionados, puede llegar a 2.000 millones de dólares según se ha publicado en algunas notas internacionales. Eso es importante también para tratar de corregir los entuertos y mejorar la situación económica del país. Se anuncia también que una empresa internacional, Mahat Capital de Suecia, está esperando orientaciones y en este caso también una decisión. Esto es vinculante a las sanciones del Departamento del Tesoro, pero en todo caso está esperando decisiones sobre la posibilidad de asociarse en menor medida con una empresa llamada Petro Urdaneta,
que está desarrollando pozos fundamentalmente en el occidente del país. Esta empresa Maha Capital es de dinero sueco en este caso y surge como ya definidamente la primera empresa internacional de las nuevas, no las ya conocidas como Repsol, Eni, etcétera, que está en disposición de invertir en el país y asociarse con una empresa vinculada a Petróleos de Venezuela. Es una información también importante que queremos también reseñarla para todos ustedes. Hay un buen nivel de expectativas, al parecer, en este sentido, en la, digamos, retoma y, de alguna forma, la reanudación o profundización de las actividades de la industria petrolera nacional, que ha tenido pues, sus contratiempos, sus dificultades, sus altibajos, y necesita inyección urgente de capital internacional. Así que, bueno, esperemos a ver si vienen otras noticias. Vamos con otro tema nuestro. Tiene que ver con la situación de los excarcelados. Sigue la disputa y la diferencia de criterios entre lo que el gobierno ha dicho con la liberación de personas que han sido detenidas por razones políticas y lo que dicen las organizaciones no gubernamentales o familiares. Lo cierto es que las vigilias de la noche permanecen en algunas cárceles del país. La que se ha convertido en más emblemática es el Rodeo 1, donde están familiares de detenidos que esperan su liberación, su excarcelación, en este caso, ¿no? Entonces, también en otros sitios ha habido vigilias y hay presencia de familiares de los detenidos. Ayer el ministro de Interior y Justicia se refería a ello, hizo nuevamente señalamientos alrededor de las organizaciones no gubernamentales. Las acusó de tratar de recibir dinero de parte de los familiares, de no dar las cifras que son las más correctas. Lo cierto es que el gobierno habla de más de 400 personas y las ONG en diferentes cifras manejan una de 143. En fin, entonces otras hablan de un número mayor. Lo cierto es que el ministro Cabello señalaba que esto forma parte de la decisión oficial de liberar a personas privadas de libertad, forma parte de la política de reconciliación nacional. Ayer, por cierto, también se refería pues, a la detención de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Volvió pues, a hablar de lo que fue la agresión militar de Estados Unidos en contra de Venezuela el pasado 3 de enero y dijo también que a pesar de todos estos hechos, el gobierno está dentro de lo que es la línea, pudiéramos decir, una filosofía de diplomacia de paz y que pueden hablar y tienen que hablar con quien tengan que hacerlo. Es lo que asomaba o se entendía claramente de sus palabras el ministro del Interior y Justicia, Diosdado Cabello. Bueno, ayer también una convocatoria de un grupo, lo hizo la encargada de la Presidencia de la República, para hablar del sector o del motor, como llama el gobierno, de minería y extracción, en este caso. Bueno, el propósito es profundizar el trabajo que allí se realiza para lograr mayor pues, producción en oro, en hierro, en bauxita, y luego, bueno, obtener ingresos por la venta a mercados internacionales de estos productos. Decía ayer Delcy Rodríguez en una declaración que la producción de oro se ubicó el pasado año 2025 en 38.9% y que se espera sobre esa cifra un aumento del 30% para este año 2026. Así que se mueven entonces los motores de la economía, es un poco la intención que se asoma de las palabras de la encargada de la Presidencia de la República. Otro tema que tiene que ver con lo económico, pues es lo de la deuda externa. El acumulado y bueno que tiene Venezuela es impresionante, ¿no? De acuerdo a lo que se maneja en cifras y lo que maneja la banca y otros acreedores internacionales de Venezuela. Por lo pronto, un grupo de estos acreedores se está organizando para contratar a empresas de asesoría financiera a ver cómo logran, una vez que se vaya ordenando la economía venezolana, a ver cómo logran recuperar el dinero, en este caso recuperar y saldar las deudas que tendría que hacerlo el Estado venezolano con estas personas, ¿no? Están los bonistas venezolanos, en fin, los bonistas de este paquete financiero internacional, entre ellos los bonos de PDVSA, en fin, y todo ello, ¿no?
Se habla de una cifra de 60.000 millones de dólares, es grandísima, pero cuando nos vamos a lo que es una deuda venezolana, los expertos dicen que pudiera ubicarse y hay que reestructurarla, porque hay que buscar mecanismos para poder saldar esa deuda, para poder cancelarla de otra forma, en la medida que se vayan recibiendo también ingresos y sin que se lastime la recuperación económica del país. Entonces, se habla de una cifra de 170.000 millones de dólares, la más grande de las últimas décadas que se conozca, donde está, bueno, la falta de pagos, créditos no cancelados, intereses de la deuda, en fin, este trabajo va a ser difícil y laborioso para poder reestructurar esa enorme, gigantesca deuda que tiene el país. Bueno, vamos con otra información. Esto tiene que ver con los deportados que llegan de los Estados Unidos. Después del episodio del 3 de enero, llega ayer el segundo avión con 235 deportados venezolanos desde los Estados Unidos en una línea aérea comercial, Instar Airlines. Bueno, pero ayer fue el vuelo número 100 del programa Vuelta a la Patria. Repito, fueron 235 personas las que retornaron a Venezuela. Bueno, pendientes de todo esto. Se agilizaron pues todos los procesos para el retorno de estos venezolanos. Regresamos al petróleo porque parece ser que esta semana puede ser importante incluso en la instancia legislativa porque al parecer existe el propósito de comenzar a discutir la reforma de la ley de hidrocarburos que anunció la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez, cuando hizo la presentación de su memoria y cuenta la semana pasada ante la Asamblea Nacional. Se va a comenzar a trabajar en este sentido, hay un nivel de expectativas importante. Incluso algunos economistas comienzan a hacer algunas proyecciones o cálculos de lo que pudiera ingresar al país, al margen de lo que ya está definido en el presupuesto del año 2026. En este caso, pudieran llegar al país por vía de la venta petrolera, por vía de la renta petrolera, 12.000 millones de dólares por encima de lo que está pautado, repito, y lo que se estableció y se aprobó en el presupuesto de este año 2026. Importante entonces el nivel de expectativas, las proyecciones son muy favorables, ya comienzan a verse incluso con la inyección de recursos gradualmente, es obvio, algún movimiento en el mercado cambiario y vamos a ver muchas cosas, es lo que se pronostica en los próximos días. Bueno, hablemos un poquito de temas internacionales, la situación del choque de trenes en Córdoba, en Ademuz, en España. Bueno, la cifra de personas fallecidas tristemente llega ya a 40, hay 125 heridos, había 150, ya algunos han podido salir de los hospitales y hay un número también importante de personas que permanecen, incluso 12, en terapia intensiva. Falta todavía, y algunos presumen que pudiera elevarse el número de víctimas, rescatar y llegar a unos vagones que pues cayeron hacia un precipicio donde tienen que comenzar a movilizarse con grúas los vagones y empezar a revisarlos para ver si hay personas que pudieran haber fallecido y encontrarse allí o incluso personas heridas. Así que bueno, es importante esto. También el tema de Groenlandia. Continúa tensa la situación entre los Estados Unidos y la Unión Europea. La Unión Europea dice que hará valer sus derechos y Trump está empeñado en querer comprar la isla por razones estratégicas y razones de seguridad. También se habla por las riquezas naturales, entre ellas petróleo y otros minerales que están en el territorio de Groenlandia. Esta isla muy grande, en el Ártico, está controlada administrativamente a pesar de tener un gobierno interno propio, por Dinamarca, y esto ha generado pues algún malestar. Trump insiste, califica y bueno, ya lo hablábamos ayer, amenazó con aranceles hacia algunos países de la Unión Europea, los más beligerantes, con un 10% a partir del 1 de febrero y hasta un 25% en el mes de junio. Llegó a hablar que si esto no llega a un arreglo serán del 100%. Bueno, cosas de la manera tan particular como se está manejando la política exterior o cómo está manejando Donald Trump la política exterior de los Estados Unidos. Bueno, hablemos algo de deportes. Bueno, el béisbol profesional se pone caliente. Los Caribes
ganan nuevamente y se consolidan en el primer lugar de la tabla de posiciones. Ha estado muy movida, ¿no? Cardenales, que estuvo encabezando pues este proceso inicial del round robin, pierde ayer contra Magallanes, hoy habrá nuevamente juegos, así que nos estamos aproximando al final de todo este episodio, que concluirá con los dos equipos que disputarán la final del béisbol profesional venezolano. Y hoy vuelven partidos de la fase de liga de la UEFA Champions League, de la Liga de Campeones. Bueno, partido importantísimo, Real Madrid-Mónaco en el Santiago Bernabéu, en Madrid. Partido como el Arsenal-Inter de Milán, en Italia, en Milán, importantísimo este partido. El PSG también se enfrenta con el Sporting de Portugal, pero en Lisboa. Y el Tottenham tiene partido en Londres contra... Hay más juegos, desde luego, estoy citando algunos, los más relevantes. El Tottenham contra el Borussia Dortmund de Alemania. Seguramente habrá mayores detalles en el segmento deportivo, así que bueno, muy pendientes en este caso sobre el desarrollo de estas informaciones. Voy de nuevo con la red social Instagram. Su dirección, _noticiero Televen. Vamos ya con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que ustedes nos envían. Así que Gaudí y Cruzmila con ustedes nuevamente. Buenos días. Buen día, Carlos Cruzmi, buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 20 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias que, como siempre, preparamos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes. ¿Qué tal, Cruzmi? Nuevamente madrugaste un poquito más. Así es, mi Gaby. Mira, y hoy estamos en sintonía cromática. Oye, ¿viste? sí, van a pensar que nos ponemos de acuerdo. Sí, pero no es así. Todo es telepático. Es así. Bueno, feliz día también para ustedes, queridos televidentes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos desde muy tempranito aquí por su canal Televen. Bueno, vamos a recordarles que tenemos, por supuesto, varias vías para que ustedes puedan estar en contacto con nosotros, además de esta emisión que se realiza pues completamente en vivo. Aquí estamos madrugando desde muy temprano para ustedes. Tenemos también, por supuesto, nuestra cuenta de Instagram disponible para ustedes, donde pueden hacernos llegar a través de nuestra cajita de preguntas pues sus mensajes. YouTube también, Televen TV y el _noticiero Televen. Y por supuesto, también pueden vernos a través de nuestro streaming, pueden descargarlo en sus teléfonos celulares y tenernos allí al ladito de ustedes, muy cerquita, en cualquier lugar donde se encuentren. Así es, la app Televen Stream, que le permite estar allí en sintonía desde cualquier lugar en el que se encuentre, y puede descargarla de manera gratuita en su teléfono móvil. Bueno, dicho todo esto, tienen allí las coordenadas para estar en contacto directo con la programación de Televen. ¿Qué le decimos al señor director Cruzmi? Por favor, ruede coletillo, señor director. Iniciamos como siempre compartiendo con ustedes portal web de la casa, televen.com. Ellos destacan como principal titular publicado en Gaceta Oficial, exoneración de impuestos a combustibles por un año. Ya lo decía Carlos al inicio de esta emisión. Igualmente quedaron exonerados los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina, realizadas por el Estado directamente o por empresas de su exclusiva propiedad o por empresas mixtas con participación del capital estatal y privado en cualquier proporción y por empresas privadas. Seguimos revisando información del portal web televen.com. En esta ocasión pues vamos a mencionarles información deportiva. Senegal conquistó la Copa Africana en polémica final contra Marruecos. Tras un encuentro extremadamente parejo por ambas partes en el tiempo de descuento y tras la intervención del VAR, se señaló un penalti a favor de los marroquíes. Esta nota fue elaborada por María Fernanda Pérez de nuestro equipo de redes sociales de Televen. Arte y espectáculos, ¿qué tenemos? Allí ven ustedes el titular. Bad Bunny reveló adelanto de su show de medio tiempo en el Super Bowl. ¿De qué va esto? El audiovisual difundido a través de YouTube muestra al intérprete con un teléfono en su mano mientras escucha su icónico tema Un baile inolvidable, hasta que sube el volumen y así comienzan a aparecer personas de diversas nacionalidades, edades y grupos étnicos que proceden a bailar con él.
Bueno, y tenemos también una nota de Elena Velázquez de nuestro portal televen.com que indica que el 40% de las personas salvaría a su perro en lugar de a un desconocido. El estudio fue realizado por investigadores de la Universidad Northern de Estados Unidos y contó con la participación de 256 estudiantes a los que se les planteó el siguiente escenario hipotético. Si un autobús fuera de control se dirige hacia su propio perro y hacia un extraño, ¿a cuál de los dos salvaría primero? Bueno, ahí está más que claro lo que es el amor por nuestros peluditos. Es así. Ahora vamos a compartir con ustedes información que tomamos de nuestra cuenta en Instagram, en el _noticiero Televen. El titular es el siguiente: cambios en el gabinete, salud e inversiones tienen nuevos titulares. ¿De qué va esto? Lo dice la nota en detalle. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la designación de la doctora Nurami Gutiérrez como nueva ministra de Salud con el objetivo de profundizar las políticas de atención sanitaria. Por su parte, Magali Gutiérrez Viña dejará el cargo ministerial, pero se mantendrá al frente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Más abajo se lee que Rodríguez informó que Calixto Ortega asume la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva, relevando a Alex Saab. Esta rotación busca potenciar la captación de inversiones extranjeras y nacionales para fortalecer el sistema productivo del país. Bueno, tenemos a continuación la portada web del diario 2001. Entre las notas destacadas tenemos la siguiente: Gobierno promete elevar en 30% la producción de oro. Delcy Rodríguez informó que se aumentará la extracción también de hierro, bauxita y otros minerales importantes para el sector industrial del país. En la gráfica principal de esta portada nos dicen que lamentable actualización, van 40 muertos en el tren español. Las autoridades de la región de Córdoba informaron que hay 39 lesionados ingresados en hospitales, uno de ellos menor de edad. Ahora vamos a compartir con ustedes el portal web del diario Últimas Noticias. Ellos destacan un titular que tiene que ver con la fuente sucesos. Es el siguiente: hallan osamenta carbonizada en Los Guayos. El detalle de la nota reseña que una comisión de la Delegación Municipal Valencia del CICPC localizó una osamenta carbonizada en un terreno baldío del sector Paraparal, municipio de Los Guayos. El hallazgo se produjo en el marco de las investigaciones por la desaparición de Luis Alberto Sabino Portillo, de 52 años. Según reportes policiales, los familiares de Sabino Portillo habían denunciado su desaparición el pasado 26 de diciembre de 2025. Desde esa fecha, sus allegados no habían tenido noticias sobre su paradero. Se dice acá también que en el lugar los expertos hallaron los restos calcinados que tras las primeras evaluaciones corresponden al ciudadano desaparecido. Tenemos también para el día de hoy el portal web de Líder con información deportiva. Entre estas notas pues tenemos la que dice que el Barcelona y el Atlético ya tienen rivales para la Copa, como ustedes lo pueden ver allí en pantalla. El azulgrana se enfrentará al Albacete, verdugo del Real Madrid, y el colchonero al Betis. A la vez, Real Sociedad y Valencia Athletic Club. Todo está listo para que comiencen entonces los cuartos de final de la Copa del Rey 2025-2026, fase en la que el Barcelona, el Atlético de Madrid y los 6 equipos permanecen en el torneo y ya conocen a sus rivales. Luego de realizarse el sorteo, que no estuvo dirigido y podía emparejar a cualquier rival en cualquier o en contra de otros sin restricciones, el Barcelona, campeón actual, se medirá al Albacete, equipo que eliminó al Real Madrid en la ronda pasada como visitante. Por su parte, el Atlético tendrá que verse las caras con el Real Betis, mientras que el Deportivo Alavés va a recibir al Real Sociedad del venezolano John Aramburu, y el Valencia hará lo mismo contra el Athletic Club. Los cuartos de final de la Copa del Rey darán inicio el próximo martes 3 de febrero y se extenderán hasta el jueves 5. La fecha y hora específica de cada uno de los 4 enfrentamientos todavía se desconocen y, por supuesto, esta información seguramente nos la va a ampliar más adelante nuestro compañero Eduardo Pino en su sección de deporte.
Así es, vamos a seguir hablando de deportes, Cruzmi, pero esta vez nos vamos a la pelota criolla. Resultados del día de ayer, ¿cómo quedó la cosa? Pues acá le vamos a contar. Se enfrentaron Caribes y Bravos, el triunfo para Caribes con 5 carreras, Bravo obtuvo 4. También se enfrentaron Magallanes y Cardenales. El triunfo para Cardenales con 3 carreras, para Magallanes con 3 carreras y Cardenales obtuvo 2 carreras. Bueno, de esta manera queda entonces la tabla de posiciones de la siguiente forma. Caribes en el primer lugar, seguido por un empate en el segundo lugar entre Cardenales y Águilas con 1.5 de diferencia. Navegantes del Magallanes tienen hasta 2.5 juegos de este primer lugar y en el último lugar pues permanece Bravos de Margarita. Así va la cosa, Cruzmi, Sí, en señor. el béisbol. Vamos ahora, antes de ir a la pausa, a dejarlos con un video viral que tomamos en nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. En Sudáfrica, un audiovisual que ha conmovido al mundo entero refleja el momento preciso en que una madre elefante logra rescatar a su cría de un río. Mientras el país enfrenta una emergencia climática sin precedentes, el animal desafió la fuerza de la corriente utilizando su cuerpo y su trompa para guiar al pequeño hacia la orilla, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros el impulso de proteger a los nuestros es precisamente lo que nos mantiene en pie. Qué hermosa imagen. Con razón se hizo viral en redes sociales. Qué bello. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero que vamos a tener a la vuelta, Cruz. Bueno, vamos a revisar, como es costumbre, titulares de la prensa regional, así que les pedimos que por favor no se muevan de allí. Un estudio descartó el riesgo de desarrollar autismo en bebés por el uso de paracetamol en el embarazo. La investigación, que fue realizada por científicos del City Street College de la Universidad de Londres en Reino Unido, se basó en el análisis de 43 ensayos previos con altos estándares metodológicos. Los resultados arrojaron que no hubo diferencias significativas en probabilidades de autismo entre los embarazos que estuvieron expuestos al medicamento y los que no. Ante esto, los especialistas afirmaron que el paracetamol sigue siendo una opción segura durante la gestación siempre que se tome bajo las indicaciones médicas, al tiempo que aseguraron que sigue siendo el fármaco de primera línea para aliviar el dolor y la fiebre en mujeres embarazadas. Génesis de Rivas, Televen. Bueno, y desde Carabobo iniciamos esta revisión de los titulares regionales con el diario La Calle. Vamos a visualizar en nuestra pantalla pues lo que es esta gráfica principal. Tiene que ver con un lamentable accidente que tuvo lugar en la avenida Bolívar y que dejó 11 heridos. Esto ocurrió la tarde de ayer y este aparatoso siniestro se produjo cuando una unidad de transporte pues presuntamente le fallaron los frenos, embistiendo a 4 vehículos que esperaban su turno en el semáforo. Entre los afectados se encuentra un menor de edad. La otra nota que se destaca en esta portada pues nos indica que los abuelitos necesitan un aumento de las pensiones. Adultos mayores actualmente perciben un monto de 130 bolívares de subsidio de manera mensual, insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria, así como también las medicinas, el pago de servicios, entre otros insumos indispensables para una vida digna. Miles de personas de la tercera edad viven solos y dependen de estas ayudas gubernamentales. Se destaca también en esta portada, hasta $3.000 puede costar implantes de fractura por un accidente en moto. En información de farándula, Osmariel Villalobos fue operada de emergencia tras abrírsele una arteria. Y en materia económica, cae el dólar en el país y se estabiliza el bolívar tras ventas petroleras.
Bien, veamos ahora qué trae la portada digital de Frontera Digital que circula en Mérida. Ellos tienen una gran fotografía que ocupa gran parte de esta primera plana. El titular que le acompaña es el siguiente: la carne baja de precio tras caída del dólar. Cortes que costaban $20 ahora están en $12. Otro titular que destaca esta portada de Frontera Digital: se activará el Consejo Consultivo de Economía de Mérida. Dice, el sumario Sánchez, se refieren al gobernador Hernando Sánchez, mencionó la importancia de implementar un sistema de comunicación estratégica que informe al público sobre precios en tiempo real y alerte ante irregularidades. También se destaca en esta portada, la FCU ULA inauguró servicio de odontología y laboratorio clínico para la comunidad. Más abajo publican en Gaceta exoneración de impuestos a la importación de combustibles y aditivos. Bueno, vamos a revisar del Estado de Aragua el periodiquito. En su edición de este 20 de enero, pues lamentablemente un suceso ocupa prácticamente toda la portada. Joven murió mientras hacía motopiruetas. El joven perdió el dominio de su vehículo de 2 ruedas. Como consecuencia, arrolló a un hombre y una mujer que transitaban en la zona. Bueno, los familiares hacen un llamado a las autoridades para no permitir más estas actividades de alto riesgo. El fallecido pues responde al nombre de Diego Caraván y pues lamentablemente murió durante el traslado a un centro hospitalario. Bueno, es momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tendrás la hora por allí, Cruzmi? Claro que sí, ya la vamos a revisar, 6:39 de la mañana. Les pedimos que no se muevan de allí, pues en la próxima parte vamos a revisar la prensa internacional y el reporte del tiempo. El futuro de la construcción ha cobrado vida. Lego ha presentado el Smart Brick, una pieza que mantiene el tamaño icónico de un bloque 2x4, pero esconde un cerebro tecnológico. Equipado con un chip avanzado, acelerómetros y sensores de luz, este ladrillo tiene conciencia espacial. Sabe exactamente qué piezas tiene cerca, cómo se inclina y de qué forma estás interactuando con tu creación en tiempo real. Lo que define esta innovación es su capacidad para generar respuestas orgánicas sin depender de una pantalla. Gracias a las nuevas SmartTag, las construcciones despiertan. Un coche puede emitir un rugido de motor al acelerar, un avión activa sonidos de turbinas al despegar y las minifiguras ahora interactúan con efectos de audio únicos. Todo funciona mediante BrickNet, una tecnología de baja latencia que permite a los ladrillos comunicarse entre sí de forma invisible. No es solo un juguete electrónico, es la evolución más ambiciosa que ha propuesto la marca, logrando que la magia ya no solo ocurre en la imaginación, sino a través del sonido, la luz y la respuesta inteligente de cada pieza. Ricardo Rad, Televé. Estamos listos para realizar nuestra revisión de diarios internacionales, comenzando por España, donde pues sigue avanzando la información en torno al lamentable accidente de trenes que tuvo lugar pues el día de ayer. Por esto vamos a revisar entonces el diario de Sevilla. En primer lugar, tiene como titular que la investigación apunta a varias roturas de la vía en Andamús. El Puente afirma que si no se sabe si la causa de esta catástrofe ferroviaria fueron estas roturas o son la consecuencia del accidente. La tragedia suma al menos 40 muertos y 41 hospitalizados. La mayoría de las víctimas mortales viajaban en el Alvia con destino a Huelva y los forenses han realizado hasta el momento 23 autopsias y han identificado plenamente a 5 fallecidos. Se espera entonces que al mediodía de hoy pues los reyes se trasladen a la zona siniestrada. Diario El Poder circula en Paraguay. Ellos abren edición reseñando esta terrible situación que se vive en Chile con los incendios, que ocupa casi toda esta primera plana este tema. Tienen una fotografía, el titular: catástrofe en Chile por incendios. El sumario de la nota reseña
Incendios forestales arrasan el sur de Chile con al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados en Ñuble y Biobío, donde bomberos se enfrentan 14 focos activos impulsados por el calor extremo y los vientos. Hay que decir que esta cifra la acabamos acá de actualizar en la redacción de noticias y es lamentablemente de 20 fallecidos, ya no 19. Seguimos leyendo acá el poder de Paraguay. Dice el presidente Gabriel Boric, decretó estado de emergencia y toque de queda nocturno, advirtiendo que las víctimas aumentarán. Bueno, la situación política se mantiene muy tensa en Perú y esto es lo que refleja el diario Expreso con la siguiente información que nos dice con un pie afuera. ¿De quién hablan? Pues del presidente transitorio que no logra explicar sus reuniones secretas con un empresario chino. La Fiscalía le abrió una investigación y el Congreso pide su vacancia o su censura. El mandatario se allana a todas las indagaciones. Las citas con Xinhua Yan desatan tormenta política que podrían costarle la presidencia a Yeri. Las imágenes revelan visitas no registradas a locales del empresario en plena licitación millonaria. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con escasa nubosidad y lluvia. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Zulia, del Tamacuro, Bolívar, Amazonas y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle. Los Teques estarán parcialmente nublados. Temperatura mínima 17 grados centígrados y máxima 26. ¿Qué hay de Coro? Parcialmente nublado. Temperatura mínima 26 grados centígrados y máxima 34. Nos vamos a Barcelona, parcialmente nublado. Temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Cruzmila Ramos y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Muchas gracias, Gaudí. Así es, nos toca revisar entonces la información que les traemos a través de redes sociales a esta hora y que nos llegan a nuestra cuenta de Instagram, @el_noticiero Televen. En primer lugar, pues tenemos una denuncia que nos dice que aguas residuales abundan en la vía La Yaguara El Junquito. También nos señala otro mensaje que choferes de Caracas ofrecen muy mal servicio y maltratan a los pasajeros y por cierto se está cobrando por allí pues un reciente aumento. Debería mejorar este trato entonces de los señores conductores para con los usuarios. Vamos a revisar también pues un saludo que nos hacen llegar a nuestras cajitas de preguntas. Nos dicen buenos días, saludos a todo el equipo del Noticiero Televen, familia Ríos Molina desde Galicia, España. Bueno, desde todas partes del mundo nos acompañan precisamente aquí en el Noticiero Televen. Las redes sociales son una maravilla en este sentido para poder facilitar esa interacción con ustedes desde cualquier lugar del planeta. ¿No es así, Gaby? Así es, y agradecemos infinitamente esos mensajes que hacen llegar a ustedes desde acá, desde nuestra geografía nacional y también desde otras latitudes. Ese que leías que venía de allí, de España, entiendo. De Galicia, España, sí, qué señor. bueno, qué bueno. Así que agradecemos esos mensajes, por supuesto. También esperamos que estas denuncias que ustedes han hecho tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, habrá informaciones de sucesos, habrá informaciones de salud, habrá informaciones internacionales y mucho más en esta primera emisión de Noticieros de Televen. Comencemos con esta nota. Detenidos 2 hombres por hurto en un hospital de Caracas. Nos vamos ahora al estado Anzoátegui. Se realizaron jornadas masivas de rehabilitación en el Centro de Salud de Ciudad Orinoco, precisamente en esa entidad. Nuestra corresponsal, Susana Quijada, pues nos ofrecerá toda la información. Ahora al estado Bolívar. Bueno, allí hallan sin vida a pescador que cayó al río Caroní. En notas internacionales tenemos esta por ahora. Hay más, por supuesto.
Perú impondrá multa a motorizados que circulen con pasajeros en zonas que están bajo estado de emergencia. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Interurbano. Precisamente, entre otros temas, desarrollaremos el de las tarifas. Y al culminar, pues, el mundo de la moda en lo actual, el mundo de la moda lamenta la muerte del diseñador italiano Valentino. Él murió en Roma ayer a sus 93 años. La pausa de costumbre y al retorno entonces estarán Cruz Mila y también Gaudí Peroso con mucho más. Es así. Muchas gracias, Carlos. Y bueno, vamos a recordarles que cada 20 de enero se celebra el Día del Pediatra en el país, fecha escogida en 1939 por el doctor Gustavo Machado, quien fue el primer vicepresidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría, con el fin de resaltar la importancia de esta especialidad y que precisamente cuida el desarrollo de los niños y sus necesidades médicas. Bueno, y ahora sí, nos vamos a una nueva pausa. Más adelante, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que durante la ofensiva contra las pandillas no ha muerto ningún civil. Venimos con esto y más. Gracias. Gracias por seguir con nosotros. La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, anunció la designación de la doctora Nurami Josefa Gutiérrez González como nueva ministra de Salud. A través de sus redes sociales, Rodríguez detalló que Gutiérrez se ha dedicado al sector salud y que en su gestión profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas a los venezolanos. Agradeció a quien ejercía el cargo, Magali Gutiérrez, afirmando que ahora continuará como la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La mandataria también designó a Calixto Ortega como el nuevo presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva en sustitución de Alex Saab. Precisó que Ortega continuará con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional. Más temprano, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también anunció que fueron producidas 9.5 toneladas de oro en el 2025, 81% del sector público y 34.8% del sector privado. Rodríguez señaló que espera que esta cifra aumente para este año 2026. Este año esperamos nosotros, con esfuerzo propio, y un incremento del 30% en la producción de oro. 30%. Y con ese 30% de esfuerzo propio abrimos la puerta también a través de la presentación que hicimos a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que se apruebe la Ley Orgánica de Minas y Minerales que nos permita la captación de importantes flujos de inversión internacional y que esa inversión internacional vaya acompañada del trabajo conjunto con empresas venezolanas. La presidenta encargada de la República destacó que la producción de oro mantiene el servicio exterior y permite el financiamiento para los deportistas del país, así como su asistencia a competencias internacionales. Aseguró que la exportación de hierro ha sido la más alta en los últimos años. Mineral de hierro, la exportación en el último trimestre del año 2025 fue la más alta en los últimos 10 años, en la última década. Y nosotros, con este camino, esperamos igualmente, con esfuerzo propio, un incremento en el año 2026 del 50%, más del 50%. Y esperamos recibir también inversión nacional e inversión internacional. Rodríguez también mencionó que la producción de carbón tuvo un crecimiento del 260% en 2025 y que esperan, con esfuerzo propio, lograr un crecimiento de más del 100% para este año.
El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, convocó a una gran movilización este próximo viernes 23 de enero con el objetivo de conmemorar la rebelión de 1958. El 23 de enero nosotros lo reivindicamos como una hermosa gesta de pueblo unido en defensa de su país, un pueblo que fue traicionado. El Pacto de Punto Fijo le pusieron, ¿cómo se llama?, por añadiduría, pero eso era el pacto de Nueva York, eso fue un pacto firmado en Nueva York. Y después vinieron aquí a Venezuela para que el pueblo creyera que la cosa era aquí en Venezuela. Por otro lado, anunció que la presidenta encargada Delcy Rodríguez ordenó la recuperación de más de 400 viviendas dentro de Fuerte Tiuna que fueron perjudicadas durante los ataques de Estados Unidos. 400 viviendas afectadas por los ataques del día 3 de enero en la madrugada. ¿Eran objetivos militares del pueblo? Tenían por qué ser objetivos militares, pero fueron atacados y murieron seres seres humanos que no tienen nada que ver ni siquiera con la institución militar o policial. Cabello reiteró la disposición del Gobierno Nacional de dialogar con cualquier líder de otro país, siempre en el marco del respeto y la diplomacia. También desestimó las noticias falsas que circulan en redes sociales contra autoridades nacionales, al tiempo que criticó que algunos sectores de la sociedad no se han pronunciado respecto a los ataques cometidos por Washington. El gobierno ruso y Venezuela mantienen comunicación constante mediante canales diplomáticos. El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, indicó que aunque el presidente ruso Vladimir Putin no tiene programada una llamada telefónica inmediata con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, esta se organizará sin demora de ser necesaria para fortalecer la coordinación entre ambos países. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso detienen a hombre en Carabobo por extorsión sexual a su pareja. Tras al menos 40 horas de búsqueda, fue hallado sin vida el pescador que cayó al río Caroní en el estado Bolívar luego de que naufragara la embarcación tipo Curiara en la que navegaba junto a 2 hombres más. Estos últimos lograron sobrevivir. El cuerpo de Jonathan Muñoz, de 30 años, fue localizado cerca de las 12 del mediodía de ayer, lunes 19 de enero. En una zona del afluente conocida como Las Mallas, sector Río Claro, parroquia 11 de abril, a poca distancia del lugar donde el sábado 17 del mismo mes se hundió la pequeña embarcación. De acuerdo al testimonio de un familiar de Muñoz, luego de voltearse la Curiara, su sobrino no logró sujetarse de ningún objeto que lo ayudara a mantenerse a flote, a diferencia de otras 2 personas que sí pudieron agarrarse de unas pimpinas o recipientes plásticos y ponerse a salvo. Jonathan Muñoz estaba residenciado en la comunidad de 25 de marzo en San Félix y practicaba la pesca artesanal como un medio de sustento familiar. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. En Táchira, 2 personas fallecieron y 5 resultaron heridas cuando el conductor de un transporte de desechos sólidos perdió el control presuntamente por un desperfecto mecánico en la unidad. El grave accidente de tránsito se registró en horas de la tarde de este lunes en la localidad de La Tendida, zona norte de la entidad, cuando una unidad recolectora de desechos sólidos protagonizó un fuerte choque múltiple. Según algunos testigos, el vehículo de carga pesada habría perdido el control por causas que aún se investigan, terminando su trayectoria impactando violentamente contra otros vehículos que transitaban por la vía principal del municipio Samuel Darío Maldonado. Las personas fallecidas quedaron en el lugar del accidente, mientras que los heridos fueron trasladados a centros asistenciales tanto de Táchira como del estado Mérida por la cercanía al sector del Vigía. Hasta momentos los pronósticos de los heridos es reservado. Se espera el pronunciamiento oficial. En Táchira, Fabiola Niño, Televen. Autoridades del estado Mérida investigan las causas del accidente en el que una ambulancia se incendió tras colisionar contra un vehículo el pasado fin de semana.
El siniestro ocurrió en el sector Pie del Llano, municipio Libertador. Comisiones de los organismos de seguridad y de prevención llegaron al sitio para brindar auxilio y sofocar las llamas. Es una ambulancia privada, la cual tuvo un accidente de tránsito, cual volcó y producto del impacto se incendió. No es ninguna ambulancia, ningún organismo de seguridad ni prevención, como lo dije, es una ambulancia privada. ¿Hubo algún herido allí? No, a Dios gracias no hubo heridos y la ambulancia no estaba transportando ningún lesionado. Bueno, también es importante hacer notar que el vehículo que hasta el momento se desconoce, en el hecho vial, se dio a la fuga. Entonces los organismos de seguridad están haciendo las investigaciones para dar con el paradero de ese vehículo que ocasionó ese accidente de tránsito. Desde Protección Civil hicieron un llamado a las personas a conducir con mucha prudencia. Desde el estado Mérida, Jade Delgado, Televen. 2 hombres acusados de hurto fueron detenidos por funcionarios del CICPC en la parroquia El Paraíso, municipio Libertador, acá en Caracas. De acuerdo a las autoridades, los sujetos desmantelaron los sistemas de aires acondicionados del Hospital Dr. Miguel Pérez Carreño para comercializarlos, perjudicando el funcionamiento de áreas vitales para la atención de los pacientes. Por otro lado, en el estado Bolívar, el CICPC aprendió a 2 hombres que habrían sustraído material estratégico perteneciente a CanTV. Esto provocó la interrupción total de los servicios de Internet y telefonía móvil en las poblaciones de Caicara del Orinoco, Paijuao, en dicha entidad, y Puerto Ayacucho, estado Amazonas. Ambos casos quedaron a la orden del Ministerio Público. Nos vamos a Carabobo. Allí un hombre fue detenido por extorsión sexual a su expareja. Funcionarios de la Delegación Municipal Las Acacias realizaron la aprehensión de este sujeto en el sector Banceley, parroquia y municipio San Diego, luego que la víctima denunciara que él mismo la amenazó con publicar en las redes sociales sus fotos íntimas si no accedía a pagarle $3.300. La afectada había ignorado esta exigencia, por lo que el hombre hizo llegar el material a las redes sociales del lugar de trabajo de la fémina. El sujeto fue puesto a la orden del Ministerio Público. El Gobierno Nacional exoneró los impuestos a importaciones de combustibles y aditivos. En Gaceta Oficial fue publicado el decreto número 5207, mediante el cual se libera del pago de impuesto al valor agregado, impuesto de importación y tasa por determinación de régimen aduanero a las importaciones definitivas y las ventas realizadas en el territorio nacional de combustibles derivados de hidrocarburos. También se exonera a los insumos y aditivos destinados al mejoramiento de la calidad de la gasolina realizadas por el Estado directamente o por empresas de su exclusiva propiedad o por compañías mixtas con participación del capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas también privadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El gobernador del estado Lara, Luis Reyes, espera que la modificación a la Ley de Protección a los Consumidores frene la ola de especulación que hay en distintos establecimientos del país. Y yo sé que esa discusión que va a hacer la Asamblea Nacional de esa ley nos va a permitir a nosotros hacerle un parado completo a esta posición que han asumido empresarios, industriales, comerciantes, sobre todo los comerciantes de alimentos y comerciantes de productos de primera necesidad. Sobre este tema, consumidores ofrecieron su punto de vista sobre las fiscalizaciones que han hecho distintos organismos en los comercios por el repunte de los precios desde los primeros días de enero. Hay aumentos de precios, quieren cobrar fuera del dólar y bueno, eso nos afecta a todos, seamos amas de casa, seamos trabajadores, lo que sea, siempre nos afecta porque el incremento es a diario. Es importante la fiscalización ya que a diario nos aumentan los precios. Y cada vez que salimos a comprar algo, todos los días es un nuevo precio. Me parece que esa es una medida que no debería salir desde ahorita, sino desde hace rato. Debió haber estado en eso. ¿Por qué? Porque en realidad aquí quien sufre es el pueblo. El pueblo somos los que siempre, todas estas situaciones se nos presentan. En el estado Lara se espera que durante esta semana se intensifiquen entre todos los organismos las inspecciones para supervisar los precios, ya que autoridades destacan que las industrias están elaborando sus productos con total normalidad. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen.
La ciudad de Lechería, en Anzoátegui, busca convertirse en el centro de operaciones administrativas de inversionistas de la faja petrolífica del Orinoco, Hugo Chávez Frías. Por esto se firmó un decreto de intención económica que ofrece facilidades para capitales nacionales e internacionales. La ciudad cuenta con infraestructuras y centros empresariales que se adecúan a las necesidades operativas de transnacionales. Además, se firmó un decreto de intenciones para brindar ventajas como exoneración y disminución de tributos, acompañamiento a los grupos familiares para adaptarse a la vida cotidiana, acceso a servicios públicos e internet de calidad, condiciones de seguridad propias de la zona turística, entre otras ventajas. Un régimen especial tributario donde vamos a hacer exoneración de impuestos, vamos a hacer exoneración de tasas, facilidades desde el punto de vista administrativo y tributario, como taquillas únicas y acompañamiento constante, como una comisión para el acompañamiento humano de no solo de las empresas, sino de las familias de los expatriados, para que puedan tener una inmersión en todo lo que es la vida, el estilo de vida de nuestra municipalidad. La adecuación de la legislación municipal busca mantener el crecimiento económico, brindando calidad de vida a los habitantes de Lechería y el impulso del sistema comercial establecido en la zona. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. En Venezuela aún no ha comenzado un proceso de transición política a juicio de los diputados del Grupo Libertad. El parlamentario Enrique Capriles Radonsky destacó que en esta etapa es prioritaria la estabilización económica del país. Según el diputado Enrique Capriles, hasta el momento solo se han dado pasos positivos. Destacó que para que exista un proceso mayor, deben garantizarse los derechos a la ciudadanía. Porque para mí la transición, hay cosas que yo no veo que me permitan a mí decir que hay transición. ¿Cómo qué? Bueno, siguen muchos presos y no con libertad plena. Agregó que a los diputados del Parlamento Nacional aún no les han entregado el proyecto de reforma de ley de hidrocarburos. ¿Qué aspira el gobierno por la reforma de la ley de hidrocarburos? La quieren construir con la mayor amplitud posible. ¿Cuál es el alcance del acuerdo energético? ¿Qué quiere cambiar de la ley de hidrocarburos? ¿Cuál es el debate? No le tengamos miedo al debate petrolero. El diputado Enrique Capriles, como vocero del Grupo Libertad, pidió que el acuerdo energético con Estados Unidos se traduzca en beneficios a los ciudadanos. Destacó que se debería realizar un ajuste salarial y pagar un bono a pensionados no menor a $150. Jonathan Cárdenas, Televen. El secretario general nacional de Acción Democrática, Bernabé Gutiérrez, considera que ya no hay excusas para no mejorar ni la calidad de vida ni los salarios de los trabajadores. Esta opinión la emitió en referencia a los acuerdos transnacionales anunciados recientemente por el Ejecutivo. Que estos recursos se conviertan en mejorar la salud, los hospitales en todos los municipios, que eso redunde en reactivar todo el aparato eléctrico de Venezuela, que eso redunde en las mejoras de la vialidad y especialmente, y ya no habrá algo que justifique de que no hay recursos para mejorar el salario de obreros, empleados, jubilados y pensionados. Gutiérrez le extendió un llamado a los sectores radicales a trabajar en conjunto y armonía. A su juicio, ya es momento de dejar de perder oportunidades por este tipo de posturas. En una unificación de partidos políticos, Fuerza Vecinal y Vamos Cojedes logran una alianza para ratificar su compromiso y su rol en las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Ambos partidos políticos consideran que la labor que han desempeñado tanto en el estado Miranda como en el estado Cojedes debe ser replicado en todo el país, razón por la que anunciaron la constitución de la Unión Parlamentaria, lo que consideran que será una alianza orientada por la gente y para la gente. Así lo expresó el alcalde de Chacao, Gustavo Duque. En este momento, en esta coyuntura del país,
con los diputados que tenemos y estamos seguros que se van a sumar más diputados a esta gran alianza, vamos a darle respuestas al país. Sabemos la necesidad urgente que hay de legislar en cuanto a los salarios, en cuanto a la salud, en cuanto a la reconciliación de los venezolanos. Tenemos mucho optimismo y que esta nueva Asamblea Nacional va a poder, con muchos diputados que por primera vez tienen la posibilidad de ejercer ese trabajo y que vienen con ese ánimo, con ese ímpetu de querer hacer las cosas bien. Por su parte, el movimiento Vamos, Vamos, Cojedes, liderado por el gobernador Alberto Galíndez, indica que esta decisión de constituir la fracción parlamentaria que ahora tendrá por nombre Vamos, Vamos, Venezuela, será una gran oportunidad para ser vigilantes en la transparencia de las decisiones que se tomen en la Asamblea. Los 8 parlamentarios van a estar trabajando desde la Asamblea Nacional. Vamos a solicitar o vamos a impulsar en la Asamblea Nacional la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional para que se produzca definitivamente la liberación de los presos políticos. El diputado David Uzcategui indicó que este bloque parlamentario abogará a favor de la legislación social para lograr que los venezolanos mejoren su calidad de vida. No solamente el tema social, que es el tema de salario, el tema de la recuperación del poder adquisitivo, el tema de la generación de empleo bien remunerado, sino también la recuperación de los servicios públicos. Una fracción parlamentaria que apuesta al desarrollo del país. Vanessa Urbano, Televen. Bueno, a esta hora hacemos una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, 4 detenidos por posesión de droga en Guyana. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Chile. Ya son 20 las víctimas fatales por los incendios forestales que se han registrado en el país desde el fin de semana. El presidente chileno Gabriel Boric indicó que pese a que los funcionarios bomberiles han logrado controlar parte de las llamas, aún hay algunas que siguen muy activas y los funcionarios combaten para mitigarlas. Advirtió que se registran nuevos focos en la región de Araucanía y que el fuego se extiende hacia el sur del país. En España se elevó a 41 el número de fallecidos tras la colisión de 2 trenes en la localidad de Ademús. Los operativos de búsqueda y rescate aún se mantienen activos. El Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible detalló que el último cuerpo fue hallado en el tren que se descarriló. Durante la madrugada de este martes, 2 grúas fueron incorporadas a las tareas de levantamiento e iniciaron con los trabajos de compactación del terreno. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró que durante la ofensiva de su gobierno contra las pandillas no ha muerto ningún civil. El mandatario defendió la implementación del régimen de excepción vigente desde 2022 y con más de 90.000 detenciones, asegurando que esta estrategia permitió liberar al país de las bandas criminales y transformar a El Salvador en la nación más segura del hemisferio occidental. 4 hombres fueron detenidos por la Unidad Antinarcóticos de Aduanas de Guyana tras incautarles 69,8 kilogramos de presunta cocaína. Las autoridades detallaron que entre los capturados se encuentran un guyanés residente en Venezuela. Los investigadores señalaron que la sustancia fue llevada a Guyana para luego ser enviada a Europa. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal web de Infobae que titula de la siguiente manera. Donald Trump anunció que se reunirá con el secretario general de la OTAN en Suiza para hablar sobre Groenlandia. A través de sus redes sociales, el presidente estadounidense indicó que habló por teléfono con el secretario general del organismo y que el encuentro se generará durante el Foro Económico Mundial en Suiza. Ahora pasamos con el portal de AP, que señala que equipos israelíes comienzan a demoler la sede de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Jerusalén del Este. La agencia dijo que las demoliciones podrían poner en peligro las operaciones en su centro vocacional en Jualandia y el centro de salud Shoafat, donde continúan brindando servicios de educación y salud.
Vean, amigos, este inusual rescate que se volvió viral en redes sociales. Un gato quedó atrapado dentro de un cajero automático en Malasia, por lo que los trabajadores del local tuvieron que llamar a Defensa Civil para proceder al rescate. Luego de varios intentos, el felino finalmente fue sacado sano y salvo. Y lo más importante, sin una moneda ni billete consigo. O sea, salió como talón de la bandera, dicen por allí. Sí. Dirá el gato, no valió la pena quedarme encerrado en este cajero automático. Ahora, la pregunta es cómo llegó ese gato dentro de ese Curioso, cajero automático. ¿verdad? Habría que investigar allí. Seguramente las autoridades lo tienen allí, claro. Bueno, vamos a actualizarnos con los deportes. Ya está Eduardo Pino listo. Feliz martes para todos, así es, vamos con los deportes y empezamos hablando del béisbol profesional venezolano porque la final de la temporada 25-26 de la LVP iniciará el 27 de enero, así lo anunció el presidente de la liga, Yossi Palmisano. Recordemos que la fecha es resultado de un ajuste en el calendario por los acontecimientos políticos en el país, además por lo ajustado del mismo. Solo habrá un día de descanso entre los 7 juegos que se disputarán para conocer al campeón de esta temporada, cumpliendo así con los plazos antes del inicio de la Serie de las Américas, que se va a disputar en Caracas desde el 5 de febrero hasta el 13 del mismo mes. Y también, por supuesto, tendremos a La Guaira como sede de este torneo. Y hay que hablar de la Vinotinto, porque la selección venezolana de nuestro país ha sido confirmada como participante de la FIFA Serie del 2026, un torneo de partidos amistosos internacionales que se disputará entre marzo y abril. La Vinotinto va a viajar a Uzbekistán para enfrentar al país anfitrión, además de las selecciones de Gabón y Trinidad y Tobago, como parte de una ambiciosa iniciativa de la FIFA para que se puedan agrupar 48 naciones. Pese a este anuncio, el banquillo nacional continúa vacante hasta hoy, luego de la salida del argentino Fernando Bocha Batista. Recordemos que la rueda de prensa de la Federación Venezolana de Fútbol será a las 11 de la mañana de hoy martes 20 de enero. Bueno, es un rumor bastante fuerte que Osvaldo Vizcarrondo será el próximo director técnico de la Vinotinto a partir de las 11 de la mañana. Estén atentos a nuestras redes sociales en Teledeportes, también a través de las redes sociales del noticiero, porque será anunciado el nuevo director técnico de Venezuela. Repetimos, todos los números prácticamente están en las manos de Osvaldo Vizcarrondo. Y este martes sigue la Champions con la jornada 7, penúltima fecha de la fase liga de la competencia europea, con un horario poco habitual. Y también hay que hablar del Barcelona un poquito, porque Marc-André ter Stegen está prácticamente fichado para el Girona, un acuerdo verbal. Tienen ambos equipos para la cesión del alemán hasta el final de la presente temporada. Recordemos que ter Stegen es el actual capitán del Fútbol Club Barcelona y por supuesto ha sido el gran referente de la portería en los últimos años, pero es un ciclo que ya se ha acabado. Así como se acabó esta sección de los deportes, que tengan todos una excelente mañana. Bueno, el fútbol fue hoy el rey en la sección de deportes. Sí, así es. Y a las 11 de la mañana se anuncia el nuevo entrenador de la Vinotinto. Esa es la noticia del deporte venezolano que estamos esperando todos. La federación anunció el ciclo desde el 2026 al 2034. Se dice que ese entrenador puede estar en los próximos 2 procesos mundialistas. Interesantísimo, estaremos atentos. Claro que sí, bueno, y esperando que la Vinotinto nos pueda regalar esa alegría, ¿no? Algún día. Pronto. Algún día. Algún día. Bueno, momento de ir a un nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. Así es, en la próxima parte Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Interurbano. Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Interurbano, está con nosotros en la mañana de hoy. Bueno, para compartir temas que ya en otras oportunidades, Fernando, y gracias por acompañarnos, hemos tocado, ¿no? Y el tema tarifas está allí presente, está el tema del deslizamiento de la moneda nacional frente a la divisa internacional, el tema de que la petición de colocar las tarifas de acuerdo a cómo va moviéndose pues esa dinámica tan extraña y a veces torcida dólar-bolívar. En fin,
y ver un poquito también de cara a lo que va a pasar en el país. Se supone, de acuerdo a lo que algunas proyecciones se realizan, cómo va a impactar también en el desarrollo pues, del sector que tú representas. Bueno, muy buenos días y ante todo muchísimas gracias a Televen y a ti por darnos esta nueva oportunidad de dirigirnos al pueblo de Venezuela que son nuestros grandes usuarios. Bueno, mira, los problemas siguen estando ahí, tú lo acabas de nombrar, nosotros tenemos un problema con el transporte urbano muy grave. ¿Por qué? Porque se fijó la tarifa en 60 bolívares, ¿verdad? Y el año pasado, finales del año pasado, y no se ha modificado y el dólar sigue, el bolívar se sigue devaluando, con lo cual hoy en día un transportista cobra menos de 20 centavos de dólar de tarifa. Porque siempre nombramos el dólar. Bueno, pero es que la economía se dolarizó. Usted va a un supermercado y todos los precios están fijados en dólares, va a comprar un repuesto y todos los... Con el agravante ahora que debido al diferencial cambiario, los repuestos tienen dos precios. Un precio en dólares cuando pagas con la moneda extranjera y otro precio muy distinto cuando vas a pagar con bolívares al BCB. Y eso se fija en la mayoría de las ventas de repuestos, en muchas casas comerciales que lamentablemente aplican este tipo de medidas y que aparentemente no ha habido supervisión por parte de los organismos competentes para evitar este tipo de flagelos. Eso se te va de las manos también, y no solo en repuesto, Fernando, en la economía en general, los dos precios, hasta que no se logre, de acuerdo a lo que pueda en el futuro venir, una tasa única, vamos a seguir en lo mismo, es decir, una tasa única de paridad, o una tasa aproximada de paridad entre dólar-bolívar. Sí, bueno, miren, nosotros hemos venido planteando que entre el sector transporte, las autoridades competentes en la materia de transporte y los mismos usuarios, fijemos una política de transporte integral que garantice la estabilidad del sistema, que garantice que los transportistas puedan ir a una política de renovación de flota, mejorar la calidad del servicio, mejorar el servicio, porque nosotros estamos muy lejos de los servicios que hoy en día se prestan en las grandes ciudades del mundo, donde hay canales exclusivos, donde el cobro está totalmente automatizado, donde el servicio de transporte es masivo, con unidades de gran capacidad, de mayor capacidad. Estamos bastante alejados de eso, pero tenemos que resolver el problema inmediato, y el problema inmediato es que necesitamos una tarifa que nos permita, en principio, mantener las unidades y que nuestros trabajadores puedan llevar la comida a su casa, que le puedan mandar a los muchachos al colegio, que tengan ingresos que le permitan tener calidad de vida. Ese es el primer paso. Ahora fíjate, ya vas al segundo paso, pero quiero detenerme. Hay un escenario, simplemente aquí tenemos que manejarnos con hipótesis, donde se supone que va a venir una inyección apreciable de dinero, o una inyección de dinero a la banca, tanto pública como privada, para tratar de nuevo de estabilizar o buscar un cierto equilibrio en la paridad dólar-bolívar. Si eso ocurriera, ustedes también tendrían que evaluar la situación y establecer un parámetro también definido, ¿no? Claro, es muy acertada tu observación. Si eso llegara a suceder y cambia la inflación cesa, nosotros, como era en el pasado, nosotros fijábamos una tarifa el primer trimestre del año y lo establece la ley. Y la tarifa duraba un año. No se discutía más tarifa durante todo el año. Y la misma era en bolívares y todavía podría ser en bolívares si la devaluación cesa. Pero mientras que la devaluación no cese, nosotros seguiremos exigiendo que se nos fije una tarifa anclada al dólar, porque somos el único sector. El sector de transporte urbano y suburbano es el único sector de la economía del país que no se le permite fijar su tarifa en dólares. El resto de la economía está totalmente dolarizada, totalmente. Entonces, le pedimos al Ejecutivo Nacional, primero, una reunión con las nuevas autoridades que van a presidir el órgano superior del transporte y que podamos ir a esa creación de un marco político. Hay un nuevo ministro, ¿no? En la manera de transporte. Sí, hay un nuevo ministro de transporte y que podamos diseñar una política integral de transporte que vaya en beneficio no solamente del transportista, sobre todo del usuario, que al final
es el que está recibiendo un servicio de mala calidad debido a los problemas que tenemos los transportistas. Ahora, Fernando, a la parte de todo ello está un compromiso y una responsabilidad de por medio que tiene el Estado venezolano. Es mejorar el poder adquisitivo de la población. Si no mejora ese poder adquisitivo, pues vamos a seguir en lo mismo, ¿no? Si tú no mejoras que no es de un plumazo tampoco, eso hay que entenderlo. Si viene en perspectiva una mejor situación económica, bueno, tú también tienes que mejorar salarios. Se creó un fondo, lo anunció la encargada de la presidencia, precisamente para enfrentar el tema salarios, salud, educación y vivienda. Bueno, esa puede ser una buena oportunidad. Nosotros en el año 2003 le hemos venido planteando al Ejecutivo Nacional la creación de un bono de transporte. Ese bono de transporte permitiría, tanto en el sector público como privado, que el ingreso de los trabajadores, su desplazamiento hacia sus fuentes de trabajo, no afecte sus ingresos. Y eso es un planteamiento que no es de ahorita, tenemos desde el año 2003 planteándolo y lamentablemente no hemos sido escuchados y no se ha aplicado. Y el mejor ejemplo que hemos puesto nosotros durante todos estos años es el cestatique, o el pago de alimentario, que vino a sustituir la exigencia que existía en los comedores de las grandes empresas. O la empresa paga el cestatique o pone los comedores. En este caso, el transporte público podría tener una mejor tarifa si el bono de transporte le llega directamente al usuario. Hagamos una pausa, Fernando, y vamos a seguir esta conversación que es muy interesante. Estamos con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Interurbano. Bueno, retomamos la conversación con Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Nacional de Transporte Urbano. Hablabas de un bono de transporte que subsidia de alguna manera al usuario y entonces, en ese sentido, bueno, poder el usuario asumir la responsabilidad de lo que es la movilización y el pago del pasaje. Sí, nosotros siempre hemos venido planteando esto porque es una manera de evitar los subsidios indirectos que muchas veces se convierten en algo muy pernicioso y genera fuentes de desvío del verdadero objetivo del subsidio. Cuando usted le da el bono de transporte a los trabajadores, a los estudiantes y a las personas de la tercera edad y discapacitados de manera directa, entonces es otra cosa. Ya el usuario sabe que va a poder pagar una tarifa más acorde, porque las tarifas urbanas en ninguna parte del mundo son totalmente el 100% lo paga el usuario. Normalmente en todos los países existen subsidios directos o indirectos hacia el transportista para compensarle el costo que existe de la tarifa, que normalmente es un costo social, ¿verdad? Y el costo real que debe tener. Eso en la mayoría de las ciudades. El tema es que en la ley de régimen municipal, el legislador le dio la facultad a los alcaldes de decidir y manejar el transporte urbano. Y cuando llamamos decidir es diseñar las políticas de cada uno de los municipios, incluyendo la tarifa. Desafortunadamente, los alcaldes de Venezuela no han asumido esa responsabilidad de manera seria y concreta. Y han dejado en manos del Ejecutivo Nacional la decisión de la tarifa y la decisión de las políticas integrales del transporte. Es decir, ellos se evaden, no quieren asumirlo directamente, les da, en fin, esto me va a traer problemas políticos. Algún argumento tienen que escribir. El peso mayor del argumento es que la tarifa siempre ha generado un costo político, pero genera un costo político cuando usted no le explica al usuario el porqué de la tarifa. Yo siempre he dicho que aquí había un mito, o había dos mitos en Venezuela. Uno era que si la harina precocida se liberaba el precio, bueno, la gente no iba a comer arepa, más nunca, y la gente no tenía cómo comprar la arepa. Y resulta ser que alguien muy inteligente en el Ejecutivo Nacional dijo que eso no era así. Liberaron el precio de la harina precocida y pasamos de tener una marca a tener más de 10 marcas ahorita, y el precio se ha mantenido durante 3 años. Sí. Igual pasa con el costo del combustible. Aquí existía el mito de que no se podía subir el combustible porque resulta ser de que, bueno,
se iba a acabar el mundo. Y aquí sube el combustible todos los días. Ahora, el viejo tema que hemos conversado en otras ocasiones, Fernando, el de la obsolescencia de las unidades, continúa, o sea, y claro, si no hay recursos tampoco y no hay posibilidad de crédito, pues el conductor o el propietario de una o varias unidades se va a mantener igual con su vieja unidad, dándole en lo que pueda el mantenimiento. Mira, el Estado venezolano creó el Fondo Nacional de Transporte Urbano previendo que para el transportista le iba a ser siempre muy difícil tener una política propia de renovación de flota debido a que la tarifa siempre es social. Y por eso se crea el Fondo Nacional de Transporte Urbano, fondo que debería ser alimentado con recursos del Estado. Cuando Fontur dio sus inicios, se alimentaba de medio centavo, $1 por cada litro de combustible. Eso alimentó a Fontur durante muchos años y Fontur tuvo la oportunidad de asignarle al sector transporte más de 50.000 unidades con un 50% de fondo perdido. Eso le permitía al usuario pagarlas, porque los pagamos. Los transportistas pagamos todas esas unidades, no le quedamos debiendo medio a nadie. El Estado venezolano y los bancos que en aquel entonces participaron en esos proyectos retornaron todo su dinero. Ahora, retomar eso de que la banca, ya sea la pública o sea la privada, pueda de nuevo financiar, digamos, la compra de unidades, ¿es posible? Mira, lo primero que tenemos que definir es cómo van a ser otorgados estos créditos. O sea, no depender, Fernando, solo del Estado. Sí, no, pero es que depende del Estado porque Sudeban es el que le fija los criterios y los parámetros a la banca. No es posible que ahorita un banco, y te voy a poner un ejemplo, te va a un banco ahorita a pedir $10.000, que es lo mínimo que necesita para reparar un motor, y resulta ser que le quitan el 3% de comisión flat y un 17% de gasto financiero. O sea que usted le quita, que va a recibir los 10.000. El 20%. Y hay bancos que no solamente eso, sino que le pide a ese pequeño empresario que tiene que depositar el 20% en una cuenta en dólares como garantía del crédito que le van a otorgar. Bueno, señores, quiere decir que ya para pedir 10.000 tengo que comprar $2.000 en el mercado, depositarle una cuenta, me entregan 8.000 y cuando me entregan 8.000, porque me entregan 8.000 al Banco Central, a la moneda del Banco Central, pero yo necesito salir a comprar dólares para poder pagar los repuestos, en realidad no estoy recibiendo $8.000. Si eso no se corrige, y hay que corregirlo, y Sudeban debe revisar esa política bancaria y corregirla, y nosotros estamos dispuestos a participar en las reuniones que sean necesarias para ver de qué manera van a atender al sector transporte en esa política crediticia. Porque el sector transporte no está en capacidad de que se le otorgue un crédito de $10.000, al final tenga solamente $6.500, ¿verdad? Que va a comprar, pero termine pagando $10.000. O sea, nosotros no tenemos esa capacidad. Y si al final yo necesito 10, pido 10, pero al final lo que voy a tener líquido son 6.500, entonces no estoy haciendo nada, no estoy reparando la unidad. Entonces me toca salir a pedir ¿cuánto? 15.000 para poder utilizar 10. Nosotros le pedimos al Ejecutivo Nacional y a Sudeban que se revise esa política que actualmente ha asumido la banca, que consideramos deben estar debidamente autorizados. No creo que la banca haya tomado una decisión de este tipo de manera unilateral. Bueno, ya veremos, a ver qué cambios o como dicen, sortean en el horizonte. Mira, Fernando, muchas gracias por haber dado todos estos detalles y ubicarnos un poquito cómo está la situación con el sector que tú representas. La pausa, al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Mandy Mesa y los voy a estar acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento.
Amigos, damos inicio a las informaciones de arte y espectáculo con una lamentable noticia, y es que se dio a conocer que el diseñador Valentino Garavani falleció a sus 93 años. Uno de los diseñadores más influyentes en la moda mundial, quien se destacó por su elegancia, siluetas impecables y visión romántica, falleció la tarde de ayer tras su muerte en Roma. La industria de la moda se conmueve y lo recuerda por su estética impecable. Siempre siendo una referencia en la historia de la moda desde que era muy joven, Valentino supo que su pasión era el diseño e inició sus estudios en París, en la Escuela de Bellas Artes y en la Cámara de Alta Costura parisina. En los años 50 volvió a Italia a fundar su propia casa, que no buscaba imitar la alta costura francesa, sino vestir a la mujer italiana. Y fue este lunes que la propia Maison anunció la muerte del diseñador en Roma e invitaron al público a formar parte de su nombre, obviamente homenajeando el próximo 21 y 22 de enero. Por el momento se desconocen las causas de su muerte, pero se especula que fueron causas naturales. Paz a su alma. Amigos, y cambiamos radicalmente de tema para contarles que Ben Affleck, señores, y Matt Damon criticaron el método de Netflix para hacer películas. Nunca lo sabremos, pero probablemente la repercusión que tuvo en los últimos días la conversación que ambos creativos tuvieron en un podcast, los de los más escuchados de los Estados Unidos, no era lo que el Departamento de Prensa y Promoción del servicio de streaming había imaginado cuando elaboró la estrategia mediática para dar a conocer el botín. El largometraje, ya disponible en la plataforma digital, protagonizado y producido por el dúo, es que aunque la gira promocional de Damon y Affleck cumplió con el objetivo de transformar la película en la más vista alrededor del mundo, al mismo tiempo abrió un frente de polémica sobre el presente y futuro del cine que puso en cuestión los métodos del servicio digital. Una controversia que podría haber pasado desapercibida si no fuera porque la plataforma está en plena campaña para adquirir los estudios Warner. El modo estándar para hacer una película de acción que nosotros aprendimos suponía que tuvieras 3 secuencias de gran despliegue distribuidas a lo largo del filme. Ahora nos plantean cosas como: ¿podemos tener una secuencia de acción en los primeros 5 minutos del filme? Así lo detalló Damon sobre el proceso de realizar una producción para Netflix. La intervención de Damon en el podcast puso la lupa en los contenidos de acción de los filmes de la casa productora, desatando una matriz de opinión a través de las redes sociales. Amigos y fuentes aseguran que Yadira Carrillo estaría lista para un nuevo amor, así como ustedes lo están escuchando. Luego de meses de especulaciones, confirmó a finales del 2025 su separación de Juan Collado luego de 13 años de matrimonio, pese a que ella lo acompañó durante los años que él estuvo preso, acusado por delitos de delincuencia organizada. Este inicio de nuevo año, Yadira fue abordada por la prensa y con total honestidad habló de lo complejo que ha sido o que fue el 2025. Sin embargo, se mostró emocionada por su nueva soltería. La actriz dejó muy claro que su vida sigue un rumbo distinto y prioriza su tranquilidad y el amor familiar. Pero fuentes cercanas a la también ex reina de belleza afirman que ya se encuentra lista para el amor nuevamente. Recordemos que Carrillo confesó abiertamente que disfruta de su soledad. Actualmente, Yadira se encuentra enfocada en su trabajo en la novela Hilos del Pasado y en el cuidado de su madre. Amigos, y Green Day tocará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar nuestras distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, fin de esta primera emisión del noticiero de Televen. Vamos a renovar el agradecimiento por su preferencia. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía. No se lo pueden perder.
Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentras como Televen TV, el piso noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web www.televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, solo nos resta decirle que continúen en sintonía de Televen con esta programación. Recuerden, Televen está en todo y mañana otra vez bien temprano nos vemos después del himno nacional.